Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que me maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esta tradición que os transmitís. Y como estas, hacéis muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola queridos hermanos, bienvenidos al Chalet de la Esperanza, este lugar de encuentro, de oración, de meditación, de oportunidad para estar con el Señor. Me alegra poderlos acompañar en esta jornada. Qué hermoso que ustedes y yo aprovechemos hoy para meditar estos textos bíblicos. Este relato bíblico que ustedes y yo acabamos de escuchar se compone especialmente para aquellos que son paganos o el mundo gentil, aquellos que no son de lengua hebrea. Y qué bonito que hoy ustedes y yo nos encontremos con ese relato, porque este relato nos lleva a reencontrarnos primero con la tradición judía, una tradición que tiene su base en la Torá, y una Torá que es inspirada por ese encuentro con Dios. Y como consecuencia del encuentro con Dios se escribe, se transcribe esta Torá como esa experiencia vital que busca orientar e instruir el corazón del pueblo de Israel, y mantiene unas tradiciones que son inviolables, porque esto es lo que el Señor nos ha regalado para el mundo hebreo. Y como Dios es lo más importante, es lo más especial, lo más significativo, lo más valioso, a Dios no se le puede atentar en la costumbre judía. Por eso ellos cuidan muchísimo el ejercicio de la pureza, porque eso está descrito en el libro del Deuteronomio cuando hablamos de la norma sacerdotal, lo mismo que en el libro del Levítico cuando hablamos de los preceptos religiosos. Qué bonito que uno a veces no tiene en cuenta estos elementos que hablan propiamente de la tradición judía. Es una experiencia vital. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Y aquí viene una segunda consideración. El relato, después de que nos describe y le habla al mundo gentil, al mundo pagano, de cómo son las tradiciones judías y lo que supone que los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a las tradiciones de sus mayores, para decir esto hace parte del ejercicio de consagrar desde la exterioridad la interioridad. Vean lo bonito, o sea, esto no es malo. En sí mismo la tradición judía no es mala, la tradición hebrea no es mala. Pero la cuestión que plantea Jesús es esa dicotomía que hay entre la exterioridad y la interioridad. Y es aquí donde comienza no solamente a cuestionar el mundo hebraico, el mundo judío, sino que también cuestiona el mundo gentil. ¿Y por qué lo cuestiona? Porque a veces aparentamos una cosa y estamos viviendo otra cosa totalmente distinta. De ahí que el relato bíblico va a comenzar a cuestionar. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Es decir, la Torá perdió su fuerza, la tradición cayó en un tradicionalismo, que es una exageración, y la experiencia de Dios se ha viciado. Esa es la crítica de Jesús. Es decir, se ha perdido el horizonte original por el cual fue creada la tradición, por el cual fue orientada e instruida esa Torá, y lo que la inspiraba, que era la experiencia vital de Dios con nosotros. Por eso, ¿por qué Jesús cuestiona?
porque les va a invitar a recapacitar sobre el espíritu, sobre lo que mueve, sobre lo que está en el trasfondo. Y entonces ahí volverán a recapitular qué es lo más importante de la ley, qué es lo más importante de la Torá, qué es lo más importante de la experiencia de Dios, y entonces qué será lo más importante de la tradición, y cómo el culto deja de ser vacío y se convierte en un culto agradable a los ojos de Dios. Desde esa perspectiva, Jesús hace otra crítica interesante. ¿Y cuál es esa crítica importante? Cómo la tradición, la ley, la experiencia de Dios, cuando tiene su espíritu, cuando se reencuentra nuevamente con esa experiencia original de Dios con nosotros, hace que el culto tenga vida. Y ese culto que da vida puede literalmente manifestarse en las relaciones interpersonales, especialmente en las relaciones de familia. Y por eso el relato hace una crítica a cómo muchas veces incluso la experiencia de Dios, cuando está viciada en la Torá, en la interpretación de la orientación y la instrucción, que cae en un tradicionalismo y no en vicia no solamente la experiencia del espíritu, sino la experiencia del culto, y eso lo hace vacío. Y por tanto muchas veces va en contravía del proyecto mismo de Dios, que va a favor de la casa, a favor de la familia, a favor de las personas, de las relaciones interpersonales. Y un claro ejemplo es cómo la tradición muchas veces lleva a violentar al padre y a la madre, a las columnas de la casa. Y nos vuelve otra vez a reorientar con el sentido de la ley. Cuando decimos amar a Dios sobre todas las cosas, los primeros 3 mandamientos hablan de la relación con Dios, es lo que llamamos los mandamientos confesionales. Pero los otros 7 mandamientos son los que nosotros llamamos mandamientos aconfesionales, es decir, que hablan de la relación con las personas. Pero si ustedes se dan cuenta, si colocáramos las 2 tablas en paralelo, el primer mandamiento, que es amar a Dios, se coloca de frente a la otra tabla, que es la confesional, junto con el valor de los padres y la madre. Honra a tu padre y a tu madre. No se puede amar a Dios si no se ama a padre y madre. Y en este caso, el relato bíblico lo que está diciendo es: están ustedes violentando a su padre y a su madre, y están dejando de amar a Dios. Es decir, no han comprendido la experiencia vital, no han comprendido la Torá, no han entendido la tradición, están haciendo que el culto se vuelva vacío porque se ha perdido el espíritu. Y entonces las relaciones interpersonales están viciadas. Qué forma tan bonita la que Jesús utiliza para cuestionar, para proponernos a ustedes un camino de vida interior. Y cuando les invito a hacer este camino de vida interior es porque Jesús nos va a proponer a ustedes y a mí leerlo con la otra perspectiva. ¿Qué pasa cuando ustedes y yo volvemos a la experiencia vital de Dios? ¿Qué pasa cuando ustedes y yo entendemos la instrucción y la orientación de Dios? ¿Qué sucede cuando vivimos esa tradición? Recuperamos el espíritu. Hacemos que nuestro culto tenga vida y le damos el lugar que le corresponde a las personas, comenzando por nuestra casa. Y entonces todo encuentra su dignidad, su lugar, su papel, su tarea, su rol en el mundo. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy con todos y cada uno de nosotros. Por eso yo los voy a invitar para que aprovechemos este momento, este encuentro con la palabra, y le pidamos a Dios que nos conceda esa gracia de vivir esta experiencia a profundidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.